constantemente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Ignacio Pérez Crisafulli, que es gerente general de Quinta Disciplina Consultores, tiene una maestría en ciberseguridad, es presidente de la Comisión Digital de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Uruguaya. Y vamos a hablar justamente de ciberseguridad. ¿A qué riesgos están expuestas las empresas en materia de seguridad en Uruguay? Bueno, bien, un gusto primero, muchas gracias por la invitación. Antes aclarar una cosita muy sencilla pero de impacto, hay que diferenciar entre lo que hablamos riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Hoy en día estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra riesgo, pero simplemente a modo de ponerlo bien claro. Cuando hablamos en seguridad de la información tenemos que entender bien que las vulnerabilidades son los fallos que tienen los sistemas, las amenazas son las acciones que pueden usar esos fallos para obtener información crítica de una organización y los riesgos son justamente la probabilidad de que una amenaza utilice una vulnerabilidad para acceder a información. ¿A qué vamos con esto? Estamos muy acostumbrados a la palabra riesgos, pero es importante entender que lo que tienen las organizaciones en realidad son vulnerabilidades que son distintas dependiendo de cada compañía. Las amenazas son las mismas que están en todo el mundo, simplemente que dependiendo del rubro en el que esté la empresa o el país, qué tan probable es que esa amenaza que existe a nivel internacional o nacional pueda utilizar una falla de un sistema para obtener información. Entonces, como riesgos, cada empresa tiene su propia matriz de riesgos que es distinta dependiendo justamente de la probabilidad que tenga esa amenaza de materializar una falla. Lo que tenemos que tener acá bien claro es que hoy en día, como uno de los activos principales de las organizaciones son sus activos digitales y la información digital, las fallas, digamos, que empiezan a tener las compañías no están solo dadas por su infraestructura edilicia, sino también por exponer esos datos hacia Internet y poder para un tercero o un interno que sean accesibles. Entonces, ¿a qué riesgos están expuestas las organizaciones? Hoy en día tenemos, más que riesgos, me gustaría hablar de amenazas, en el sentido de que existen amenazas como ser phishing, suplantación de identidad, ataques de denegación de servicio, fuerza bruta para obtener contraseñas, que son amenazas que aplican a cualquier tipo de compañía. Lo que tenemos que hacer y lo que nosotros siempre recomendamos es entender qué probabilidad tengo de que alguna de esas amenazas me impacte, porque el phishing, que está muy de moda, no es lo mismo una empresa que no recibe correos electrónicos en sus empleados, entonces la amenaza de phishing va a tener una probabilidad muy baja, a que una compañía que está todo el tiempo utilizando o correos electrónicos u otros usuarios para que se le puedan vulnerar, digamos, esos claves. Entonces, como para resumir la pregunta, en cuanto a riesgos, varían. Sí, las amenazas hoy que tenemos más, a las que estamos mayormente expuestos en seguridad de la información y en particular en ciberseguridad son phishing, ataques para obtener contraseña, denegación de servicio, que es cuando hablamos que se le tira la infraestructura a una compañía al tratar de pasar mucha cantidad de información por un canal para poder obtener o datos o servicios, pero bueno, un poco por ahí viene el mapeo de riesgos que tenemos hoy, de amenazas. Y allí como están hoy las empresas uruguayas posicionadas, ¿no?, frente a esto, ¿no? Están tomando medidas, digo, es difícil hablar de las generalidades porque, como tú bien dijiste, hay sectores que están más expuestos que otros. Pero vaya si hoy lo vemos en el día a día y en personas, en cualquiera que hasta le quieren o le hackean una cuenta de WhatsApp, un mail, una cuenta de una red social. A nivel de las empresas el riesgo obviamente puede ser mayor en ese sentido, pero en general, ¿cómo observas el clima, ¿no?, ante esto? Hay rubros que históricamente tienen una cultura de gobernanza de seguridad que es mayor a otros. Bien, el principal es el financiero, o sea, es un rubro que históricamente, adicionalmente a cuidar el dinero que tienen en las cajas fuertes,
se ha preocupado más con toda la transformación digital en proteger sus activos digitales y su identidad digital. Entonces el rubro financiero ya está acostumbrado a tener una gobernanza de seguridad y asignar roles, que es lo que importa al final del día de esto, o sea, gente que se haga responsable de la seguridad, sea interna o externa. Ese es un rubro que está muy bien posicionado. Luego el que le sigue en Uruguay, o uno de los que le sigue, es el rubro de salud. Acá lo que tenemos que entender es, si lo vemos del otro lado, el por qué todo esto cobra un sentido. O sea, la información tiene un valor en la dark web, en el mercado negro. Entonces, un dato financiero sale X dólares. O sea, hoy podemos comprar tarjetas de $50.000 de crédito por $60 con 4 clics. ¿Okay? Es muy sencillo y es ilegal, pero es sencillo. ¿Okay? Hoy podemos comprar datos de cuentas de Instagram, de Facebook, de esto, por $5. ¿Okay? Todo esto tomó un sentido, y ahora vuelvo a la pregunta, un sentido mucho mayor porque hoy tenemos, como hablábamos antes de arrancar, una moneda de intercambio que es el Bitcoin o las criptomonedas a nivel general, que utilizando la tecnología blockchain no se puede realizar la trazabilidad de hacia dónde va ese dinero. ¿Okay? Ojo que no es que esté en contra de la tecnología blockchain, al contrario, lo que estoy diciendo es que ese escenario es muy propenso para justamente poder intercambiar datos que antes no se podía. Entonces el rubro financiero, el rubro de salud le sigue porque justamente tiene un valor, el dato clínico de una persona, tu historia clínica, mi historia clínica tiene un valor en la dark web, no como mi historia clínica unitaria, sino como en el conjunto de una base de datos. ¿Okay? $8, ¿no? Depende el largo, digamos, de esa base de datos, pero se puede llegar a esos valores o en algunos casos menos. Son igual plataformas, imagínate un... ¿Quiénes los compran para contarle a la audiencia? Hay rubros que históricamente utilizan o compran estos datos para innovar o mejorar. Por ejemplo, es un rubro que podría llegar a ser que propenso a utilizar esos datos. No estoy diciendo que los agarren de forma ilegal, pero... Un laboratorio, por ejemplo. X. Bien, o a nivel, por ejemplo, de lo que son extorsiones más o políticas o de lo que fuera, si accedemos... El año pasado pasó en un seguro médico de Argentina, se hackeó una base de datos de un seguro médico muy grande y están ahí a la vista. Si sabes más o menos buscar, encontrás desde estudios de sangre de famosos, políticos, esto, lo otro, o sea, que es información que tiene valor por sí mismo. Y el daño reputacional que le genera a una compañía en que haya sido vulnerada y hackeada es muy grande. Entonces las empresas de salud son otro rubro. Y luego, a ver, cualquier empresa a la que a un director o a un directorio le consultemos si está dispuesto a poner públicos sus datos y nos diga que no, es un cliente potencial a que incorpore una estrategia de seguridad. O sea, eso si no nace de la alta dirección no tiene chance. Esto en general se pone como un tema de tecnología por error. Sí tiene una parte de tecnología grande, pero esto tiene que nacer desde la gobernanza propiamente dicha de la organización. De la misma forma que un directorio analiza riesgo financiero, analiza riesgo de cliente, analiza riesgo de los trabajadores o del medio ambiente, tiene que poner en esa misma conversación justamente los riesgos relacionados a seguridad para que desde ahí el camino que sigue es asignar roles, sea uno, interno, externo, no importa, que se haga responsable de llevar adelante la estrategia de seguridad de la información. Vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? Y qué tan interesados están los CEOs y empresarios uruguayos, ¿no? Hoy por hoy en lo que los ataques de ciberseguridad han crecido en el mundo y bueno, no está exento nuestro país. Vamos a ponerle un poquito de conversación a estos temas. Estamos en diálogo con Ignacio Pérez Crisafulli, que es gerente general de Quinta Disciplina Consultores y es presidente de la Comisión Digital de la Cámara Uruguaya de Comercio e Industria Franco-Uruguaya. Pausa y ya regresamos. Arcanix. Somos expertos en desarrollar soluciones de software a medida. Inicia el camino hacia la transformación digital. Potencia la productividad de tu negocio. Mejora tus procesos y supera tus metas con nuestras soluciones de software. Contáctanos y solicita tu presupuesto sin cargo.
Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos en diálogo con Ignacio Pérez Crisafulli, que es gerente general de Quinta Disciplina Consultores, hablando de todo lo que hace a la ciberseguridad de las empresas y que también atañe a las personas, por supuesto, ¿no? Es un tema más que interesante, así que yo estaría horas hablando. Lo que hablamos en la previa de este programa, bueno, a veces son las conversaciones más lindas que surgen, pero vamos a tratar de transmitirlas también en el programa, que es lo interesante. Allí dejé planteado más o menos una interrogante en el bloque anterior de saber un poco cómo, bueno, en este último tiempo han crecido, ¿no?, lo que es ciberataques. Ha crecido también el interés de los empresarios, el trabajo, por ejemplo, de analistas y expertos como tú. Bien, nosotros estamos en un rubro que es empresas que ayudamos a empresas. Bien, no estamos en el rubro de ayudas a personas. Para eso hay organismos estatales, digamos, y la parte de ciberdelitos del Ministerio del Interior, en donde se pueden canalizar esas denuncias. En el rubro de empresas que asesoramos a empresas, lo que fue el corte, ya desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, las empresas a lo que están cambiando su matriz tecnológica e incorporando procesos que ya son más digitales, que no significa que sean en nubes, pero son más digitales, automatizados y demás, obviamente que los riesgos a los que terminan exponiendo su información terminan siendo un tema importante y los empresarios lo empiezan a ver con otra mirada. Con lo que fue la pandemia, obviamente que esto explotó. ¿Por qué? Teletrabajo, VPNs, ¿qué seguridad le estoy dando a eso? ¿Qué seguridad le estoy dando a mis trabajadores remotos? Mi infraestructura pasó de estar en un servidor en mi compañía a pasar a estar dispersa en muchos lugares del mundo. Entonces, eso hizo que el tema se pusiera arriba de la mesa. Uruguay hoy, ya hace un tiempo, está siendo blanco de ataques. Hay como dos grandes tipos de ataques, los ataques dirigidos y los no dirigidos. El dirigido es quiero atacar esta empresa, el no dirigido es hago escaneos de vulnerabilidades a una sábana de IPs amplia y en donde veo que están el auto que no tiene alarma, tiene el vidrio roto y la puerta abierta y voy a ir a tratar de entrarle a ese y no al otro que tiene mayor seguridad. El concepto es exactamente el mismo. Entonces, el trabajo para nosotros sí ha crecido. También ha crecido el trabajo para los responsables de seguridad de las organizaciones. Hoy Uruguay tiene un debe muy grande a nivel de gap, de brecha entre los profesionales que existen y los que hay que formar. Por suerte ya desde el gobierno se están impulsando programas para capacitar y formar profesionales en este sector. Sí, hoy el problema que tenemos es la gente. O sea, nosotros como empresa consultora en ciberseguridad y otras empresas que hacen lo mismo, la gente es la misma y empieza a generarse obviamente un tema de cómo captarlo y cómo retener a ese talento. Y allí, para finalizar, obviamente me quedaría horas hablando de este tema porque es súper interesante. ¿Qué puede tener en cuenta una organización como reglas básicas? Bien, ahí hay que nos reíamos, hay como 5 tips básicos y hay un punto cero del tip. Lo primero es hacer un diagnóstico. De la misma forma que yo no puedo empezar a automedicarme sin tener un diagnóstico claro de lo que me está pasando, es ir al médico, que ese médico puede ser interno o externo a la organización, no importa, y hacer un diagnóstico en función de... Ya existen las buenas prácticas de seguridad de la información, desde ISO 27001, que es la más conocida, hasta abajo. En Uruguay hay un marco de ciberseguridad que lo sacó a GESIC, que es un marco de referencia brutal. Entonces, lo primero es diagnosticarte, ver cuál es tu mapa de riesgo, ver en dónde tenés los principales agujeros a tapar y de ahí, obviamente, hacer un plan de acción para mitigarlo. Como 5 buenas prácticas así fundamentales que hay que tener siempre bajo de la manga. Anoten. El primero está relacionado a los doble factor de autenticación y contraseñas seguras. ¿Bien? O sea, ¿cuántos de nosotros, bueno, yo no, pero usamos la misma contraseña para distintos sistemas? No tenemos asociado un doble factor de autenticación en
en mis redes sociales o lo que sea, lo que hace que si me vulneran mi contraseña, al no tener un doble factor, el atacante puede ingresar. Luego hay un tema más que nada para las organizaciones, para las empresas, de planes de continuidad de negocio. Estos planes de continuidad de negocio arrancan en lo que son las actividades críticas, o sea, cuáles son mis actividades críticas de negocio, cómo voy a continuarlas y cómo voy a continuarlas a nivel tecnológico. Acá es donde entran el tema de políticas de respaldos, de qué forma estoy haciendo los respaldos, si pruebo los respaldos. Muchas compañías nos llaman y dicen, no, yo hago los respaldos. Pero estás viendo que el respaldo, que el backup funcione cuando lo... Sí, que no le entre ningún riesgo, nada. Cuando lo vayas a usar, que esté disponible. Después hay un tema de actualizaciones y parcheos, ¿ok? O sea, como hablábamos al principio, las vulnerabilidades, que son esos fallos en los sistemas, hay fallos en los sistemas que no tenemos ninguna posibilidad de detectarlos si no es corriendo sistemas de escaneos de vulnerabilidades y viendo en dónde hay versiones de software obsoletas, la típica que tengo que actualizar la computadora, ¿no? O sea, justamente las actualizaciones que lanzan los sistemas están dadas para solucionar ciertas fallas que tienen en los mismos. Hay algunas otras, pero el tema fundamental de recalcar, tema de contraseña y doble factor de autenticación. Y el último, que en realidad es el principal, más que nada para las organizaciones, es educar, ¿okay? Concientizar. Todo esto se cae, vos podés tener la mejor tecnología, los mejores recursos, el encargado de seguridad más caro del mundo. Si no concientizás a tu gente, los riesgos a los que estás expuesto igualmente se pueden materializar y pueden aumentar su probabilidad. Entonces, el consejo número 1 en esto es: encargado de seguridad, gerente de seguridad, consultora de ciberseguridad, pongan el foco en sensibilizar a las personas. El Estado lo trata de hacer con nosotros como ciudadanos y nosotros como empresas consultoras con los usuarios. No solo dar charlas de capacitación o hablar de esto, sino también hacer ejercicios de phishing ético, hacer ejercicios de ransomware ético, que básicamente es simular que te quiero robar tus credenciales, no lo vamos a hacer, tratando de simular de que te llevo una página que parece para vos una página familiar y accedo a tu información, pues lo que hago es después en privado voy y te digo, mirá, acá le faltaba la S al HTTP, acá no sé cuánto, bla, 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 y vos entendiendo eso vas mejorando tu concientización a la hora de ver algo. Pero ese es como el foco número 1 que hoy estamos poniendo en seguridad. Hay 3 patas en esto, están las personas, tecnologías y procesos. La pata más débil, el eslabón más débil sigue siendo las personas, y hay muchas veces cuando falla la tecnología y los procesos, dependemos de no dar un clic. En ese proceso de concientización, educación, entra justamente la quinta disciplina. Entramos nosotros, sí. Y la quinta disciplina como concepto. Como concepto, tal cual. Lo sacamos un libro también ahí de Peter Senge. En el 100% de los casos que nos llaman para hacer nosotros nunca arrancamos a hacer una intervención sin hacer un diagnóstico. Es como pedirle al médico que te dé el fármaco y no sabes qué le pasa. Entonces, el diagnóstico para nosotros es lo primero. Una vez que tenemos ese diagnóstico, si salta que hay una falla en concientización o educación o más, es el primer punto que se pone en el plan de acción. Bien. Antes de arrancar a ver si hay que cambiar el firewall, el antivirus, lo que sea, lo ponemos foco ahí. Bien. Porque eso es lo que nos puede dejar un poco más tranquilos. Bien, Ignacio Pérez Crisafulli, que es gerente general de Quinta Disciplina, consultores. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Vamos ya corriendo a revisar si está todo bien en nuestra presencia web. Te esperamos en otra oportunidad, por supuesto, para seguir conversando de estos temas. Muchas gracias por venir.